En este video hablaremos de las siguientes pruebas de laboratorio, que son perfil lipídico, PCR, perfil tiroideo, gases arteriales y venosos, cuadro hemático y pruebas de coagulación. Principios científicos. En la piel abundan terminaciones nerviosas y sensitivas al dolor. La obtención de sangre venosa se obtiene más fácil de la vena media cefálica o basílica, del pliegue del codo o dorso de manos y pies. La inspiración suave de la muestra evita la hemólisis. La preparación circulatoria impulsa la sangre al exterior por el orificio de punción. El tipo de estudio determina las condiciones del envío de muestra. Sangre con anticoagulantes en hielo, entre otras. Hemólisis es el proceso que se refiere a la destrucción eritrocítica por hemolicina, sustancias agua o enfriamiento. Perfil lipídico. Es un grupo de exámenes de laboratorio que los médicos suelen solicitar para determinar los niveles de lípidos en la sangre, como el colesterol y los triglicéridos, cuya alteración está relacionada con las enfermedades cardiovasculares. Interpretación. En los niveles de colesterol total tiene que estar en menos de 200 miligramos por decilitros, es deseable. Entre 200 y 239 miligramos por decilitros es límite superior del rango normal y 240 miligramos por decilitro o más es alto. Nivel de colesterol LDL. Menos de 100 miligramos por decilitros es óptimo, lo mejor para su salud. Entre 100 y 129 es casi óptimo. Entre 130 y 159 es límite superior del rango normal. Entre 160 y 189 es alto. Y de 190 para arriba es muy alto. Y el nivel de colesterol HDL es 60 miligramos por decilitro o más, se considera que protege de la enfermedad del corazón. Entre 40 y 59, cuanto más alto mejor. Y menos de 40, uno de los principales factores de riesgo de enfermedad del corazón. Esto quiere decir que cuando el perfil lipídico está bajo se le da el nombre de hipolipidemia. Y cuando el perfil lipídico está alto sobre los parámetros normales se le llama hiperlipidemia. El colesterol total es una sustancia grasa que el cuerpo necesita en cierta medida, pero un exceso de colesterol puede causar problemas. La lipoproteína de alta densidad o colesterol HDL suele llamarse colesterol bueno, ya que este ayuda al cuerpo a liberarse del colesterol que le sobra. La lipoproteína de baja densidad o colesterol LDLH se suele llamarse colesterol malo, ya que este acumula en el torrente sanguíneo, pueden obstruir los vasos sanguíneos e incrementar el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Y los triglicéridos almacenan energía hasta que el organismo la necesita. Si el cuerpo acumula demasiado triglicéridos, se pueden obstruir vasos sanguíneos, lo que puede provocar problemas de salud. Equipos. Esto es un lípido CARB, que esta máquina también sirve para medir al mismo tiempo la glucosa. Lo primero que se hace es asepsia en el dedo índice y se recolecta la muestra con el capilar aforada a 35 microlitros, evitando la formación de burbujas. Después de haber recolectado la muestra de sangre, levantamos la ventanilla en donde se dispensará la muestra. Después cerramos la ventanilla donde se iniciará un conteo de 3 minutos para obtener los resultados. Una vez salgan los resultados, podemos imprimir para el registro del paciente. Preparación del paciente. El paciente debe mantener su dieta habitual. El día del examen no debe realizar deporte antes de tomarle la muestra. Evitar el estrés antes y después de la toma de la muestra. Debe tener un ayuno estricto de 8 a 12 horas. No ingerir alimentos ni fumar después de las 10 p.m., la noche anterior del examen. No tomar licor durante 24 horas antes del examen. Presentarse en el laboratorio clínico de 7 a 9 a.m. Continuamos con la prueba de PCR, nivel de proteína C. La proteína C reactiva es una proteína producida por el hígado. El nivel de esta proteína aumenta cuando hay alguna inflamación en el cuerpo. Los niveles de proteína C reactiva pueden conocerse con un sencillo análisis de sangre. La proteína C reactiva de alta sensibilidad es más sensible que la proteína C reactiva estándar. Esto significa que la prueba de alta sensibilidad
puede detectar un aumento más pequeño en el nivel de la proteína C reactiva que la de prueba estándar. La proteína C reactiva de alta sensibilidad puede indicar el riesgo de contraer enfermedades de arterias coronarias. En estas enfermedades, las arterias del corazón se estrechan. El estrechamiento de las arterias puede llevar a cabo a un ataque cardíaco. ¿Por qué se realiza? Controlar si hay una infección, ayudar a diagnosticar una enfermedad inflamatoria crónica como es la artritis reumatoidea o el lupus, conocer el riesgo de una enfermedad cardíaca, conocer si hay riesgo de que sufra un segundo ataque cardíaco. Equipo: un tapabocas o máscara, gafas protectoras, una solución antiséptica o isopañil, una jeringa de 5 centímetros, una banda o un torniquete, un tubo de ensayo tapa amarilla y un contenedor de agujas. La preparación: preferiblemente en ayunas, recoger mínimo 2 milímetros de sangre en un tubo sin anticoagulante, tubo tapa amarilla con gel separador. Interpretación de los valores normales. Normalmente el resultado de la prueba C reactiva de alta sensibilidad se dan de la siguiente manera: menor riesgo de enfermedad cardíaca es menor que 2.0 miligramos sobre litro. Mayor riesgo de enfermedad cardíaca es igual o mayor que 2.0 miligramos sobre litro. En procesos de inflamación, los valores normales son: si es mayor de 10 miligramos sobre litro, es ausencia de la inflamación. Si es entre 10 a 50, es inflamación ligera. Y si es mayor de 50, es inflamación grave. Perfil tiroideo. Consiste en un grupo de pruebas que se pueden solicitar conjuntamente para evaluar la función de la glándula tiroides y cómo ayuda en un diagnóstico de sus alteraciones. Las pruebas incluidas en el perfil tiroideo miden la cantidad de hormonas tiroideas en la sangre. Las hormonas que se miden es la TSH, que es secretada por la hipófisis, glándula de secreción interna del organismo que está en la base del cráneo. Se encarga de controlar actividades de otras glándulas y de regular determinadas funciones del cuerpo, como el desarrollo de la actividad sexual. T3, triyododironina, desempeña un papel importante en el control corporal del metabolismo. Por ejemplo, regula el consumo del oxígeno, la degradación de las grasas y la formación de músculo. T4, tiroxina. Se distribuye por todo el organismo y los tejidos la convierten en T3 por la acción de una enzima. Por último, T4 libre. Es la hormona T4 que se ha liberado de aquellas proteínas que le permiten viajar hacia los distintos tejidos del cuerpo. Pueden ser aprovechadas para transformarse en T3 y cumplir con sus funciones. Preparación. Puede seguir alimentándose como lo hace normalmente, no requiere de un ayuno, por lo tanto se puede hacer en cualquier hora del día, preferiblemente en la mañana. Si la prueba incluye T4 libre, no debes tomar el medicamento de la tiroides antes de tomar la muestra. No es necesario que asista acompañado. Pero si la prueba incluye T4 y T4 libre, requiere de un ayuno de 8 horas.
Medicamentos que pueden afectar la prueba. Tomar multivitamínicos y suplementos. Se requiere de informar al médico o a la persona que realice la prueba. Por ejemplo, la biotina, la vitamina B7 puede interferir con algunas pruebas de laboratorio, lo cual el médico recomienda que se suspenda la toma de biotina o suplementos que contienen biotina durante unos días antes de realizarse la prueba. Interpretación. TSH está entre 0.3 a 6.2 miliunidades por litro. T4 libre está entre 0.7 y 1.8 nanómetros por decilitros. T3 está entre 45 a 132 nanómetros por decilitros y T4 está entre 4.5 a 12 UG de decilitros. Entonces decimos, si el TSH está elevado, indica que hay un hipotiroidismo primario. Si el TSH está bajo o indetectable, indica que hay un hipertiroidismo primario. Si el TSH es bajo o normal con un T4 bajo, indica que hay un hipotiroidismo secundario. Y si el TSH es alto o normal con un T4 alto, indica que hay un hipertiroidismo secundario. Prueba de coagulación. La coagulación se usan para averiguar si usted tiene un problema con cualquiera de los factores de coagulación, que pueden causar muy poca o demasiada coagulación sanguínea. Estas son las siguientes pruebas. Tiempo de protrombina, TP. Se encarga de medir el tiempo que tarda el plasma en coagularse por las vías extrínseca y común. Su rango normal oscila entre 11 y 13 segundos. Tiempo de tromboplastina parcial activada, TTPA. Se encarga de medir el tiempo que tarda el plasma en coagularse por la vía intrínseca. Su rango normal es de 25 y 40 segundos. Y por último, el tiempo de trombina, TT. Mide el tiempo de coagulación del plasma después de exponerse a la trombina, una enzima que se encuentra en la sangre. Sus valores normales se ubican en un rango de 14 a 19 segundos. Cuando los niveles están demasiado bajos de lo normal en uno o más factores de coagulación o un factor de coagulación faltante, puede significar que usted tiene un trastorno sanguíneo, dependiendo de cuáles factores de coagulación se analicen. Sus resultados pueden mostrar el tipo de trastorno sanguíneo que usted tiene y qué tan severo es. Trastornos sanguíneos hereditarios. En general involucran solo un factor de coagulación, y trastornos sanguíneos causados por otras afecciones en general involucran 2 o más factores de coagulación. Y el tratamiento dependerá de la causa de su trastorno sanguíneo. Niveles más altos de uno o más factores sanguíneos de coagulación pueden significar que usted tiene un trastorno que hace que su sangre coagule más de lo que debería. Equipos. Un analizador de coagulación es un equipo de laboratorio mediante el cual se pueden medir con precisión y exactitud los factores de la coagulación. Elementos esenciales requeridos para detener el sangrado y de esta manera poder identificar las posibles anormalidades que pueden llevar a un sangrado excesivo o trombosis. Y las pruebas de los factores de coagulación no requieren ninguna preparación especial para el paciente. Gases venosos y arteriales. La gasimetría arterial se denomina ABG por sus siglas en inglés y mide la acidez del pH en los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre de una arteria. Esta prueba se utiliza para registrar lo bien que sus pulmones pueden trasladar el oxígeno de la sangre y eliminar el dióxido de carbono de la sangre. Gases venosos. Se llaman así porque se extrae la sangre de una vena. Equipo. Necesitamos guantes, tapabocas, solución antiséptica y gasas
o un isopañín, una jeringa que contenga una heparina de 1 cc. Preparación. El paciente debe evitar realizar ejercicio intenso antes de realizar el procedimiento. El paciente debe evitar fumar al menos 2 horas antes de la prueba. No se requiere un ayuno para la toma. No debe suspender medicamentos de base y el paciente debe estar hemodinámicamente estable. Precauciones. Por la dificultad de la canalización de la vena o la arteria se puede dar lugar a una extravasación. Para evitar es importante hacer presión durante unos minutos tras el retiro de la aguja y además colocar un apósito compresivo en la zona. Interpretación de los resultados. Se hace en 3 pasos. Primer paso, determinar el pH. Si está alterado al ver la dirección de la alteración, si es acidosis o es alcalosis. Si el pH está normal, ir a un segundo paso. El segundo paso determina si la presión arterial de oxígeno está alterada al ver la dirección de alteración, si es una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria. Si la presión arterial de oxígeno está normal, iríamos a un tercer paso. Tercer y último paso. Determina la base o EB. Si está alterada, ver la dirección de alteración, si es una acidosis metabólica o es una alcalosis metabólica. También se utiliza para determinar si es un trastorno respiratorio agudo o crónico. Si los 3 parámetros están normales, se considera una gasimetría normal. Ahora bien, vamos a desglosar cada sílaba. PaCO2 significa presión parcial de dióxido de carbono, que es la que produce el metabolismo de las células en la mitocondria. El HCO3 es el bicarbonato, que es el potencial de hidrógeno. La PaO2 es la presión arterial de oxígeno y el potencial de hidrógeno es el pH. Esto refleja la concentración de hidrógenos en la sangre. Valores normales. Decimos que el pH debe estar entre 7.35 a 7.45, que la presión arterial de oxígeno debe estar entre 70 a 100, que la presión parcial de dióxido de carbono debe estar entre 35 a 45 y que el bicarbonato debe estar entre 21 a 26 para poder hacer una interpretación. Mecanismos de compensación. Trastornos metabólicos y trastornos respiratorios. La compensación respiratoria es una acción rápida, Una acidosis metabólica es cuando el pH y la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato están bajos. Una alcalosis metabólica es cuando el pH, el dióxido de carbono y el bicarbonato están elevados. Cuando hay una alcalosis respiratoria, el pH está disminuido, el dióxido de carbono está aumentado y el bicarbonato. Una alcalosis respiratoria es cuando el pH está elevado, el dióxido de carbono disminuido y el bicarbonato disminuido. Ahora bien, ¿qué es una acidosis metabólica? Es el trastorno ácido-base que se produce en situaciones de ganancia de ácido y pérdida de bicarbonato por un taponamiento del medio extracelular por causas renales o extrarrenales. Una alcalosis metabólica se encuentra una mayor concentración de bicarbonato, se debe a la excreción aumentada de ácidos por el riñón y los tubos digestivos, como es el vómito y la diuresis.
alterando mecanismos renales. Acidosis respiratoria. Se produce por la retención o el aumento de CO2 causada por la obstrucción de las vías aéreas, un broncoespasmo, un inhibidor del centro respiratorio. Alcalosis respiratoria es cuando hay una disminución de CO2 por una hipoxia, enfermedades pulmonares, fármacos, sepsis o una alteración neurológica. Para la toma de gases arteriales se debe tener en cuenta, se debe tener lista la jeringa heparinizada, los pañales. Cuando el paciente está despierto, se hace una prueba que se llama test de Allen, pero en el caso que el paciente esté sedado y relajado y no tenga línea arterial, se debe tomar de la arteria que mejor pulso tenga. Casi siempre se toma de la línea de la arteria radial, se pulsa bien, donde se observe y se palpe adecuadamente el pulso. Se limpia del centro a la periferia. La aguja con el bisel hacia arriba, previamente parinizada. Se introduce la aguja a 45 grados. Y se aspira lentamente para que se mezcle con la heparina. Se debe hacer adecuada presión para que no genere hematoma.